Estás escuchando el podcast de Outsiders Bajo la Lupa, un programa que intenta analizar lo más complicado de lo cotidiano de la manera más sencilla, pero a la luz de la Biblia. Bienvenidos a Outsiders Bajo la Lupa. Hoy vamos a tratar el tema de Halloween y Día de Muertos, que pues al final de cuentas es un tema coyuntural de estas fechas y vamos a tratar de darle un análisis, pues sí, en cierta forma bíblico, cristiano, de qué es lo que se debería hacer, cómo debemos ver estos días, qué podemos hacer con los hermanos que piensan diferente a nosotros y todo ese tipo de detalles. Esta vez, otra vez, Darío nos acompaña aquí para apoyarnos con esto, ya que pues él vivió en Estados Unidos y nos puede dar pues la perspectiva que tienen ahora sí pues los americanos sobre este asunto y poder contrastar con las posturas de nosotros aquí los mexicanos. Entonces, gracias por estar acá, Darío. Te cedo la palabra. Un gusto nuevamente, Edgar, estar contigo en tu programa. Pues sí, este es un tema de mucha relevancia estos días. Pues ya ves que hay muchos choques, tanto no solamente entre familias, sino también dentro de las iglesias, porque hay iglesias que adoptan ciertas cosas, otras iglesias que se mantienen al margen. Pues vamos a darle un correcto enfoque bíblico a esto y analizarlo, como siempre, desde la perspectiva de la palabra, que como siempre es la que nos debe regir como hijos de Dios. Y pues lo que mencionas, sí, yo estuve viviendo en Estados Unidos y pues sí, estuve en la zona más gabacha de lo que tú te puedes imaginar, ahora sí está Nueva York, este, y pues no tanto en el sur, que es que aunque sí es gabacho, pero también tiene ciertos toques ahí como que latinos, pero a mí me tocó estar un poquito más del lado gringo. Sí, ¿no? Y también pues las iglesias en Nueva York, tengo entendido que son un poco más, por así decirlo, liberales, son menos conservadoras en ese asunto. Entonces, pues yo creo que a ti te tocó incluso el bombardeo cultural un poco más, todavía incluso más gringo y comercial del asunto, porque al final de cuentas, pues sigue siendo Nueva York. Claro, sí, de hecho yo estoy viviendo lo que es, no en la ciudad de Nueva York, pero sí en un condado, un town, a unas 4 horas de ahí, pero pues como tal, sí, en una iglesia de corte pentecostal y pues muchos que conocen a los pentecostales en Estados Unidos, pues nada más te voy a dar un dato parecido, casi un tipo iglesia Hillsong, pero no al puro Hillsong, ¿no? En sí, Ujú. ciertas cosas que se mantenían, pero también otras cosas que pues como toda iglesia en gabacha, ¿no? Que las luces, que cosas así, y pues te puedo decir que sí fue como que un shock al principio, porque aún yo puedo decir que las iglesias aquí en México, no todas, pero sí, la gran mayoría aún es un poco muy tradicional y mantienen ciertas cosas, no se han dejado influenciar mucho, y pues, este, ir ahí sí fue un choque. Las fiestas que para ellos son, pues son festividades normales, que para un mexicano puede decir, no, pues es que esto a mí me enseñaron que está mal, o de verdad es así, o por qué lo hacemos, o por qué no hacen esto. Sí, ahora sí fue un hit a mi cabeza. Sí, no, pues al final de cuentas es cierto, nosotros los latinos yo creo que tendemos a ver, primeramente nosotros vemos el Halloween como la competencia a veces del Día de Muertos, o sea, culturalmente hablando, siempre bueno, al menos cuando a mí me tocó crecer, pues en la escuela siempre te decían, es que el Halloween es gringo y el día de Muertos es mexicano y por eso nosotros el Halloween no lo celebramos. Seguramente en el norte del país es un poco diferente, pero pues en el sur la verdad es que sí, el Halloween no existe, vaya. Este, probablemente ya con las redes, la globalización y todo eso, pues ya empezó a permear un poco más, o quizás con los adolescentes, pues ya empieza a existir ese tema, pero tal cual no es normal de que los niños estén pidiendo dulces en las calles y esas cosas, pues no se practican por acá. Pero pues en el caso del Día de Muertos, pues sí, la gente le da un poco más importancia al Día de Muertos. Y esa, entre comillas, rivalidad que se nos ha planteado desde que nos educan ahí en la escuela, yo creo que es lo que hace que nosotros equiparemos siempre Halloween y Día de Muertos. Y cuando vamos allá y vemos el Halloween y vemos que lo tienen tan trivializado en el caso de nosotros los cristianos, que pues realmente el Día de Muertos tampoco es que nos agrade. Vamos a Estados Unidos y vemos el Halloween y es como,
ok, como que algo no está cuadrando aquí. Y nos espantamos porque nosotros lo vemos casi con el mismo significado que el Día de Muertos. Y pues, como tú dices, la perspectiva de los americanos es distinta, pero para eso también habría que hablar un poquito de la historia de cada uno. Y pues en este caso, pues tú estuviste checando más o menos los cambios que ha tenido el Halloween y cómo llega a deformarse hasta lo que es hoy, pero sin perder algunas cosas de su esencia, ¿no? Sí, claro, ¿no? Como dices, ver toda esta, al tratar de diferenciar ciertas cosas, pues llega un punto en que leyendo un poquito, investigando, te das cuenta que casi, pues es lo mismo, solamente que depende de la zona, es donde tú le das el nombre y claro, el enfoque que nos han enseñado a tener, ¿no? O sea, Halloween, que sus inicios y originalmente es una festividad celta, y qué significa y qué se celebraba en eso, cuál era el verdadero nombre de esa festividad. Es el Samaín, que significa el final de la cosecha. Y parte de eso es que los celtas, para esas festividades, bueno, en este tiempo, eran las últimas cosechas que levantaban. Y lo que estoy investigando es de que estos recolectaban todo. Y de hecho, parte de hablando ahora sí, estando en el gabacho, para estas mismas fechas, antes, una semana antes de esta, se da mucho lo que es ir a los huertos, a todas esas personas que tienen plantíos y esa gente pues vende a bajo costo pues lo que han cultivado en todo el tiempo. Comúnmente se da lo que es la manzana, la típica calabaza, que creo que todos tenemos eso en mente con el Halloween, la calabaza, las manzanas y otro tipo de frutos. ¿Por qué? Porque igual que antiguamente, esa era la cosecha, era lo último que se cosechaba. Y ya lo que no se pudo cosechar llegando a esta fecha, ya no se tocaba, porque pensaban que, bueno, esto lo que quedaba era, ahora sí no lo alcanzas a tocar, ahora te pertenece a ti, te pertenece a ciertos personajes que van a ir apareciendo según la mentalidad céltica, ¿no? Y obviamente cuando los romanos van y conquistan o quieren conquistar a los celtas, pues ellos ven todo lo que llevan a cabo, todo lo que se hace en este tiempo, que los sacerdotes celtas se llamaban druidas. ¿Qué hacían estos druidas? Ellos se vestían con pieles de animales, que creo que ya vamos dándonos cuenta que como que se está ahí evidenciando, ¿no? Con el Halloween. Se vestían con pieles de animales y antiguamente no eran dulces que se repartían, obviamente, sino eran de los frutos que se cosechaban, se los daban, iban los niños, los pequeños niños celtas ahí y casa por casa pues intercambiaban lo que eran, creo que eran nabos. Y de estos nabos les quitaban el relleno y les ponían velitas. ¿Por qué? Para poder guiar a las ánimas o a los muertos a las respectivas casas. Y lo curioso de esto es que para la cosmovisión celta, para esta fecha, todo lo que es el mundo de los muertos estaba abierto con el mundo de los vivos y tanto ponía penetrar ánimas de buenas como ánimas malas. Y las velas eran para traer a las ánimas buenas a los hogares que pertenecían. Y obviamente llega el cristianismo y ve toda esta celebración que se está llevando a cabo. Y obviamente para tratar de cristianizar, entre comillas, la festividad, eh, toman una celebración que igual en ese tiempo los cristianos adoptaron, que es el de Todos los Santos, y lo trasladan para esta fecha del 31 primero de noviembre, y se desplaza lo que es Halloween a lo que es el culto de Día de los Santos, Día de los Muertos, y dando como que un poquito de historia así rápidamente. Sí, no, al final, de hecho, la palabra Halloween, pues es All the Hallows Eve, que es la víspera de todos los santos, pues de Hallows Eve se fue transformando en Halloween. Y es por eso que la palabra es la que se queda hoy ahí principalmente en Estados Unidos, es esa
práctica hoy en día. Yo creo que ni siquiera en Irlanda se, se practica realmente. Eh, Al menos así como en Estados Unidos tan exacerbado. Y otra cosa que igual es importante de lo que mencionaste de las lámparas, es pues como dices, se llamaba Jack O'Lantern, que a la fecha a todas las personas que pues medio le mueven un poquillo a este tema de la tradición del Halloween, siempre que ponen su calabacita con la vela en medio, adentro, sí le ponen que se llama Jack O'Lantern. No, no es algo que se niegue. Y esa cosita la utilizaban los druidas para pedirte ofrenda. Te pedían una ofrenda y tú les tenías que dar, y si no les dabas, ellos básicamente no te ponían esa lamparita y te iban a entrar solamente espíritus malos, te iban a atormentar por quién sabe cuánto tiempo. Entonces, por eso está eso de trick or treat, que es dulce o truco. Por eso, bueno, realmente es trato o truco, pero pues ya dejó de ser un trato, ya solamente es dulces. Pero el tema es que si tú conseguías un trato con ellos, es decir, si tú les dabas la ofrenda, pues te iba bien, ponían la lamparita y te iba bien. Pero si no, pues digámoslo así, te hacían, te atormentaban un poquillo con estos espíritus. Entonces ese es del lado del Halloween. Y del Día de Muertos, la verdad es que distintas culturas prehispánicas tenían su festividad del Día de Muertos. Digo, hoy le decimos Día de Muertos, ellos lo llamaban de diferentes maneras, pero era básicamente lo mismo, básicamente ellos entendían que había un portal entre los vivos y los muertos, y ellos podían, en cierta forma, convivir con ellos, y dejaban ofrendas, comida y de cosas que les gustaran, a sus muertos. Y por otro lado, pues también algunas de estas culturas pues hacían sacrificios humanos en esos entonces. Igual cuando alguien moría, también, por ejemplo, sacrificaban a su perro y lo mandaban con el perro, para que según esto lo ayudara a pasar por el desierto, como era como un desierto de cristal, algo así, que era un desierto que te tiraba un viento y que todas las cosas de ahí te picaban, entonces te tenías que tapar los ojos y el perro te iba a guiar. Entonces, son realmente cosas muy raras, tienen diferentes niveles, incluso hay entre la mitología prehispánica, hay unas incluso que se parecen al infierno de Dante, en cuanto a mitología, de que hay diferentes niveles del inframundo. Y, y bueno, al final tenían ellos sus, sus cultos extraños, por así decirlo, su necromancia, en la cual se conectaban con los muertos. Y pues realmente los días no difieren mucho en fechas, y, y son muy parecidos el uno del otro en cuanto al concepto de que hay una especie de conexión entre vivos y muertos. Y de hecho también cuando los españoles llegan acá, intentan también hacer pues, un acto sincrético, ¿no? Con estas celebraciones. Y, por ejemplo, tenemos el Halloween, por ejemplo, que es el 31, que es la víspera de Todos los Santos. Luego el día 1 de noviembre es el Día de Todos los Santos. Y luego de pronto el 2 de noviembre se vuelve el Día de Todos los Difuntos, ¿no? Y ya con eso, según esto, lo dejan como un sello. Y muchas veces se comete el error de pensar de que, ay, es que el catolicismo ya celebraba esto y simplemente los indígenas fueron los que hicieron el sincretismo. No, la realidad es que el catolicismo, como por ahí del 980, una cosa así después de Cristo, en unas iglesias particulares empezaron a poner días en el cual, según esto, estaban rezando por las almas de los que habían partido, cosa que los cristianos no hacemos. Nosotros creemos que cuando uno muere va al cielo o al infierno, porque así es lo que enseña la Biblia. Pero por otro lado, pues bueno, ellos ni siquiera tenían una fecha establecida, no estaba ni aprobado por la iglesia, sino que eran costumbres locales. Ya entendemos que la iglesia católica es como tiene su central que pues tiene que ser regida ahí en Roma. Y por otro lado, ya que hasta que llegan a México, hasta por ahí del siglo XVI, XVII, es que alguien ya lo sugiere formalmente a la Iglesia Católica, y la Iglesia Católica, ¿sabes qué? Pues nuestra fecha del Día de Muertos oficial va a ser esta. Bueno, el Día de los Difuntos, pues, pero aquí en México se llama el Día de Muertos, porque pues a fin de cuentas se conserva un poco ese choque de culturas entre lo hispano
y lo nativo de esos entonces. Pero no, evidentemente si uno lo revisa a la luz de la Biblia, no podemos, siquiera por más que nos digan que esto ha estado cristianizado, lo que sea, no podemos consentir realmente que esto se denomine como un acto cristiano, porque pues primero nosotros no rezamos por los muertos, los cristianos no lo hacemos, ya nosotros les compartimos a los vivos, como dice la Biblia, que aún hay más esperanza en perro vivo que en león muerto, que los que están muertos ya no tienen más negocio lo que se hace debajo del sol. Eh, entonces, pues para nosotros el tema es con los vivos y los que están muertos, de ellos Dios se encarga y los manda donde tiene que mandarlos. Nosotros no creemos que puedan pasar ni de aquí para allá ni allá para acá. Como dice la escritura, que hay una gran cima puesta entre nosotros. Y además también enseña que pues siempre que uno muere va a dos lugares. La historia del rico y Lázaro es la prueba más grande de ello. Es una historia muy clara de cómo funcionan las cosas. Y bueno, al final, eh, nosotros no estamos esperando reunirnos con nuestros difuntos antes de nuestra muerte. Con nosotros nos vamos a reunir con ellos cuando muramos y lo único que haría que nos reunamos con ellos antes de la muerte sería cuando el Señor decida arrebatarnos y a estar ahí en su presencia ahí con el tema del rapto. Pero realmente nosotros los cristianos sabemos que a nuestros muertos los vamos a volver a ver, pero allá en el cielo, no que vayan a regresar. Y claro, hablando de los muertos en Cristo. Entonces, pues bueno, eso es como un pequeño preámbulo de las cosas. No, sí, y de eso que tú mencionas, de que muchos han pretendido cristianizar ciertas fechas o ciertas celebraciones, llegando hasta, yo puedo decir que hasta el colmo de pretender que a esto que se está celebrando hoy o mañana o pasado mañana, porque pues es un 31, es un 30 de octubre, el día de hoy, ¿no? Sí, Pretender que es algo cristiano, es como que ya hice muy, yo lo puedo decir, y casi no me gusta usar esta palabra, pero sí puedo usar, sí me atrevería a usar, es un poco extremo llamar esto cristiano. Y como todo, yo siento que parte de ese error de malinterpretar la escritura cuando dice que Dios es un Dios, Dios no es Dios de muertos, sino de vivos, ¿no? ujú, Y, y pues ya es que cuando dice esa parte de la Biblia en Mateo, Mateo 22:32, Mateo 22:32, cuando dice yo soy el Dios de Abraham, de Dios de Isaac y Dios de Jacob, Dios no es un Dios de muertos, sino Dios de vivos. Eh, Muchos como que han tomado esa parte y dice, ya ven, o sea, Abraham, Isaac y Jacob no están muertos, o sea, también están vivos y por eso Dios se dice que es un Dios de vivos y no de muertos. Efectivamente sabemos que Dios es un Dios de vivos y no es un Dios de muertos. ¿Por qué? Porque cada hijo de Dios tiene una esperanza. ¿Cuál es esa esperanza? O sea, así como Cristo resucitó de entre los muertos, o sea, creo que todos nosotros vamos a, dice la palabra también, que los que están los muertos en Cristo, que dice, resucitarán primero. Y todos los que no, y todos los que hayamos quedado en el final de los tiempos seremos arrebatados juntamente en las nubes y seremos regenerados. O sea, mi esperanza es de que si yo no puedo ver o si yo no soy arrebatado estando vivo, aún yo sé que muerto algún día Dios me va a levantar. ¿Por qué? Porque yo he creído en Él. La palabra de Dios dice que Él es vida y Él da vida en abundancia. amén. Y yo en ninguna parte de la Biblia, desde Génesis hasta Apocalipsis, nunca he visto que un verdadero creyente en Dios le haya elevado una plegaria a un muerto. Nunca. Sí, no, No lo encuentro. ¿Y dónde saltó eso de que nosotros tenemos que hacer plegarias a muertos o llamando a muertos o ponerle el chocolate a cierta persona y que pretender que esta va a venir o porque es su gusto para como honrarlo o así? O sea, como que se está, como que se ha, este sí es un versículo, es un texto fuera de contexto a su máxima ponencia. sí, y al final, a ver, vamos a poner las cosas igual de un punto de vista de qué es lo que dice la Biblia.
La Biblia condena el culto a los muertos. Esto realmente, digo, ahorita no lo voy a comparar realmente con el Halloween, porque realmente hay que aceptarlo. En el Halloween no se tiene esa idiosincrasia del culto a los muertos, esto lo tenemos más en el Día de Muertos. De hecho, sí, tienes mucha razón en ese Entonces, aspecto. vamos a ver qué es lo que dice la Biblia en Deuteronomio 18, del 9 al 12. Hay una parte donde dice: cuando entres a la tierra que Jehová tu Dios te da, no aprenderás a hacer según las abominaciones de aquellas naciones. Y entonces empieza: no se ha hallado en ti quien haga pasar a su hijo o hija por fuego. Esto es de un culto que ellos tenían, un culto pagano de hacer con sus hijos, pasarlos por fuego. Entonces, por eso que no lo hagamos con nuestros hijos. Luego dice: ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortilegio, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos. Y luego dice: porque es abominación con Jehová cualquiera que hace estas cosas, y por estas abominaciones Jehová tu Dios echa estas naciones delante de ti. Mm. Luego Levítico 19:31: no os volváis a los encantadores ni a los adivinos, no los consultéis contaminándoos con ellos. Yo, Jehová vuestro Dios. Luego Éxodo 20, del 3 al 6: no tendrás dioses ajenos delante de mí, no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. Y luego que dice: no te inclinarás a ellas, ni las honrarás, Mm. porque yo soy Jehová tu Dios fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. Aquí este tema de las imágenes, no hay que hacer esta falacia de: ay, es que los billetes tienen imagen. No, 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 estamos hablando de realmente rendirle un culto a un ídolo, a una imagen de un hombre, vaya. Y esto es, yo creo, lo que se hace en el Día de Muertos. Se le construye un altar al muerto, y un altar, nunca en la historia de la humanidad, un altar ha sido un simple adorno. Un altar ha sido un elemento de adoración, veneración y honra a lo que sea. Y ese es el tema. En el Día de Muertos se construyen altares y se pone ahí la fotito, la imagen de, de algún muerto. Y entonces ahí, básicamente, si tú estás construyéndole un elemento de adoración y de honra, y lo estás poniendo por encima ahí, perdón, pero la escritura sí dice: no te inclinarás ante ellas, dice, ni las honrarás. Entonces, sí hay que tener ese cuidado. Y ojo, ojo, también para nosotros los cristianos, los ídolos no son solo las imágenes, es todo aquello que le quite su lugar al Señor. Puede ser incluso tus padres, tu mejor amigo, la televisión, un deporte que te encante. Cuando esto te absorbe más que lo que deberías de dedicarle devoción a Dios, al final se convierte en un ídolo. Pero en este caso específico es completamente aplicable con lo que se hace en el Día de Muertos. Y más que todo porque hasta a la fecha dicen, te preguntan: ¿vas a dejar ofrenda? O sea, Mm. ofrenda en un altar, ¿para quién? Para un ser humano. Entonces, repito, que no te harás imagen ni una semejanza en lo que está arriba en el cielo, que dice, ni abajo en la tierra. No te inclinarás ante ellas ni las honrarás. Luego también la escritura dice que cambiaron la imagen del creador por la de hombre corruptible. Entonces, bueno, por la de la criatura, creo, alabaron más a la criatura que a Dios. O sea, Que- siempre Ujú. la Biblia ha sido muy clara en poner siempre a Dios primero. Y esto es algo que pasa muchísimo en el Día de Muertos, y por ende no podemos llamarlo una festividad cristiana, y lo mejor sería evitarla. Exacto. Y es que eh, es evidente todo lo que se lleva a cabo. O sea, creo que como que tratar de buscar ciertas excusas en ese aspecto, como que ya sería ya muy osado de parte de cada quien, porque sea cual sea la excusa que uno tenga, se está llevando a cabo todo lo que la Biblia dice que no hagas. Eh, yo no estoy en contra de que uno recuerde a algún familiar o algo así. O sea, recordar, creo que todos tenemos recuerdos de familiares que han partido y quedan en bonitos recuerdos, pero yo sé
y yo soy consciente que si esta persona conoció de Dios, lo aceptó en el corazón, yo sé que algún día yo lo voy a ver. Amén. Y es más, eh, ya ahora sí, esa es una pregunta que yo no me la, que yo sinceramente yo no tengo la respuesta, pero quizá yo ya no lo vea como ya no, ya ese sentimiento de familiaridad ya no esté ahí arraigado, sino que como uno adorando al Señor, porque dice que si tomamos esa parte que dice la palabra donde no se casarán y se darán en casamiento y van a ser solo así como los ángeles, o sea, ya como que ciertas, yo quiero pensar, ¿no? Y ahora estoy especulando que se esté mal, como que ese sentimiento de apego así hacia ciertas personas, como que ya no va a estar ahí. ¿Por qué? Porque nuestra mirada siempre va a estar puesta en el cordero. O sea, ese es solo un dato, ¿no? Un tip. O sea, igual, o sea, es un modo de especulación, ¿no? Sí, no, yo creo que será incluso un amor superior. Exacto, o sea, es el verdadero amor que, como todo que Dios nos manda, ¿no? Ese amor desinteresado, cosas así, o sea, fuera de, o sea, bien dices, un amor superior a todo, a lo que humanamente nosotros conocemos como amor. Así es simple. Claro. Y fíjate, qué curioso que la Biblia hable de del culto a los muertos y lo podemos relacionar fácil con el Día de Muertos porque estaban hablando de que no hicieran las cosas que veían ahí en la tierra que Dios les había dado, que era pues la tierra de Israel, que luego así se llamó, pero era pues Canaán, ¿no? Mm, El tema es que ahí había muchos pueblos y entre ellos estaba Jericó. Hay evidencia de que en Jericó se hacía un culto a los antepasados, es decir, a los muertos. Entonces, estas cosas no son raras en el mundo es pagano completamente en muchas cosas. Y eso es lo que vemos cuando lo que la escritura enseña se confronta con lo que la escritura, pues, perdón, con lo que el mundo enseña. mm, Entonces, pues bueno, al final de cuentas tenía su finalidad esto de lo del culto a los muertos. Y otra cosilla también, mm, hablando ya del Halloween un poquito más, ujú, híjole, yo creo que ahí habría que ver las distintas perspectivas. Obviamente aquí en México, como lo relacionamos tanto con el Día de Muertos como si fueran a la par, pues lo recomendable sería verlo como lo que acabamos de decir. Pero, ¿qué pasa allá en Estados Unidos? Ya ves que hay, festival le ponen festival de otoño y lo hacen el mero día 31 o que las mismas iglesias, invitan a que a unas comidas y que los niños vayan disfrazados de cosas inofensivas como abejitas, Superman y cosas así, no cosas feas, ujú. y que, pues, tampoco usen de estos vestidos de que parece, literal, cualquier personaje lo vuelves stripper. Que si Batman, stripper, Batichica, stripper, eh, Claro. conejito, stripper. O sea, entonces, obviamente esas cosas son cosas que están en contra de la modestia, no agradan a Dios. Disfrazarse per se no está mal, pero ¿qué pasa cuando uno lo está haciendo en, en estas fechas? Y ahí sí te quiero escuchar porque tú tuviste, pues ahora sí que unas experiencias por allá de cómo lo ven nuestros hermanos allá en Estados Unidos. Sí, de hecho, lo que mencionas, el Halloween, muy distinto, y no es defensa, y quiero aquí, aquel que nos escuche que quizá se topó o ha escuchado la predicación de Jesús Adán Romero, y perdón por mencionar el nombre, pero pues lo tengo que hacer porque ese personaje fue el que tocó este tema. Eh, yo la verdad no he visto, no he escuchado como tal ni completo el tema, yo nada más lo sé porque muchos han compartido cosas así o dicen, nombran le dicen su nombre y es el que cree, el que anda diciendo que celebra en Halloween. Yo quiero hacer aquí claro de que yo no estoy ni invitando ni, ni haciendo ninguna propaganda, simplemente voy a dar desde mi punto de vista lo que yo vi y cómo lo ven los hermanos ahí en Estados Unidos. Digo hermanos porque yo estuve en una iglesia cristiana y la perspectiva de Halloween, muchos no lo toman con esa, como que con esa solemnidad, si usamos esa palabra solemne, como el latino o cierto grupo tiene estas fechas de que ya ves que hacen mucha, mucha propaganda de esto, que del otro y cosas así, ¿no? Para Ujú. el americano, el Halloween es como una, es como un cumpleaños o una fiesta X.
sea, es un día en el cual sí hay días libres, que creo que a todos nos gustan los días libres. Sobre todo, pues ya después de lo que ellos cosechan, van de compras, que te digo que van y toman a bajo costo pues los frutos, ya sea manzana y todo eso, que por cierto, ya que me recordaste eso, extraño lo que es los postres de ahí, las manzanas, el pay de calabaza, como lo Es muy extraño. rico, eso es muy rico. Sí, muy rico. De hecho, fíjate que por comer mucho eso, fue que me volví más adicto al café, porque era acompañado de eso con el café y Pero bueno, retomando, eh, no lo ven como que con esa solemnidad que nosotros podemos, que muchos de aquí pueden tomar un día de muertos o cosas así. Para ellos es un día de diversión en el cual eh, la familia se reúne y pues pasan el día viendo películas, viendo, pues conviviendo, que jugando que platicando, pues los domingos de fútbol americano. Y comúnmente para estas fechas, para este día, de hecho, creo que hoy fue, no me fijé muy bien en la promoción de la página de la iglesia donde yo estaba, pero ¿qué hacen los hermanos para esta fecha? Ya ves que que el 31 muchas personas, o ya tenemos ese cliché, que el americano para esas fechas en todas las casas ya se preparan los dulces y todas las personas van, sean niños o sean jóvenes, sus disfraces, sus mejores disfraces, y que el de Chucky, que el de no sé qué, o Superman, o lo que tú quieras, ¿no? Y van de casa en casa para pedir lo que es el dulce o truco, ¿no? Ujú. Pero, ¿qué hace la iglesia en estas fechas? La iglesia, obviamente, trata de no chocar con ello en el aspecto de no mezclarse. ¿Y qué hace? Bueno, donde yo estaba, a todos los papás y bueno, a todos los hermanos que querían pues venir para ese día en la iglesia, se hacía un servicio normal de alabanza, oración, palabra, y después de eso, eh, se hacía lo que era como bueno, aquí le podríamos decir kermés, o una pequeña fiesta, un pequeño festival dentro de la iglesia. Bueno, festival creo que me entienda que es una pequeña fiestecita, donde el campus de la iglesia, lo que es el estacionamiento era inmenso. De estacionamiento estaba el área del gimnasio, y ahí dentro del área de gimnasio se armaban como puestecitos, y que se ponía que un tiro al blanco, que, que dibujar, no sé, a Moisés con las tablas de la ley. En otro estaba que de Noé, que ayuda a mover la piedra, cosas así, ciertos pequeños retitos, pequeños, ¿para qué? Para que los niños, al completar esas dinámicas, se les regalaba un dulce y los niños iban con sus trajecitos, el traje que ellos querían, siempre y cuando no sea de, de un Jason, que no sea de punto, no sé, esos personajes de terror que se te ven a la mente, sino Ujú. que, pues, que había niñitos que iban vestidos de bomberos, que ahí uno que otro de Batman, de Superman. Bueno, incluso uno iba vestido como Moisés. O sea, así los iban así caracterizando, y ellos iban con su bolsita y completaban los retos y le daban lo que es sus dulcecitos. Que toma tu dulcecito, esto y todo ello. Y ahí estaba, más adelante estaba el tobogán, y todos ahí disfrutando, los papás, los hermanos ahí apoyando a hacer las dinámicas, que llevando a los niños a sus casas para que no, pues, para evitar que no fueran a casa de algún de fulano y tal, y pues pidiera dulces. ¿Por qué? Porque igual es cierto que para estas fechas se aumenta lo que es que secuestros, Sí, que niños que se pierden, y eso es lo que trataba de cuidar la iglesia, que los niños tampoco se sintieran como que abandonados, o ver que el vecino al día siguiente decir, mira, yo junté tantos dulces y tú qué juntaste, o sea, nada, sino que para que también no se perdiera como que esa, que el niñito no se sentía mal, pero obviamente no permitían que fueran de casa en casa a tomar los dulces. Y aparte de las dinámicas dentro de lo que es el gimnasio
bueno, la cancha de la iglesia, pues igual en el estacionamiento los carros se mantenían encendidos y también hay varios niños si quieren ir a buscar dulces, pues iban de carrito en carrito sin salirse del campus de la iglesia. Y obviamente aquel de afuera que quería ir y también ahí participar, pues se le dejaba sin ningún problema. Ese es como veía así, o cómo la iglesia trataba este día. ¿Para qué? Para evitar esa mezcla y que los niños fueran y se expusieran a ciertos peligros. Ahí fueron a invitarme, a buscarme en la casa donde yo, bueno, donde yo vivía con unos hermanos. Estos hermanos fueron pues estuvieron ahí pues haciendo, preparando todo lo que se va a dar a cabo, pues como era el día de que, pues, estudiante ahí, pues era un día relax, pues yo me quedé en la casa a ver película y todo ello, ¿no? Y me llamaron, me fueron a invitar si quería ir para, pues no estar solo en la casa, y segundo, pues para igual ver cómo se va a cabo esto. Pero ellos no me habían dicho de tal porque ellos tenían el chip de que yo sé que ustedes no ven ven mal o no, o piensan que es como tipo celebración de muertos. Y me explicaron que es muy diferente, porque ellos no lo toman así muy arraigado el asunto. O sea, para ellos no es muy así, muy solemne, y me explicaron que hacen esto para que los niños no se sientan mal y pues también para que un momento de convivencia sana y todos puedan eh, pues disfrutar del día sin caer tanto eh, en la censura, ¿no? Podemos decir sobre respecto. Ya, fíjate que, o sea, ese es justo el punto de contingencia o de, sí, creo que así se le dice, el punto de desacuerdo entre muchos cristianos que hay dentro del mismo Estados Unidos. Hay iglesias un poco más fundamentalistas que sí dicen, a ver, no vamos a mezclarnos y no vamos a celebrar esto. Y, y no, y ellos sí de plano ese día no, nada, ni hacen ese tipo de festivales. Y hay otros que sí, y yo creo que yo soy alguien que está muy en contra del Halloween, del Día de Muertos. Yo en ese sentido sí tengo más coincidencia con estas iglesias, más de corte conservador o fundamentalista, como le quieran decir, en Mm. el sentido que pues no deberíamos. Pero sí se me hace incorrecto muchas veces decir de que es que son malos cristianos porque ellos hacen festival de esto. A ver, hay que entender el tema de la cultura, de lo que los rodea y que, pues, a veces los cristianos sí tenemos esas diferencias y nosotros tenemos que exhortarnos en cierta forma, ¿no? Tenemos que, animarnos a ser diferentes y todo eso, pero al final, si una iglesia ha tomado ciertas determinaciones, vaya, no creo que, ciertas determinaciones dentro de lo que ellos consideran que está bien, porque pues no están haciendo, digamos que no están haciendo nada malo. El problema es que lo hacen ese día. Para muchos el problema sería eso. Eh, y yo creo que ahí entraría un poquito el tema de la libertad de conciencia, que es un tema que tú estuviste viendo, que está ahí por ahí de Corintios 8, y creo que alguna parte del 10, el capítulo 10 también menciona algo así. Entonces, pues bueno, yo en mi caso, yo estoy en contra de eso. Ya luego vamos a ver por qué análisis se hace bíblicamente. Y al final, pues cada quien puede sacar sus propias conclusiones. Pero sí, no, la idea no es agarrar y decir son malos cristianos los que hacen el Festival de Otoño. No, tampoco me parecería que un cristiano vaya ahora sí de que a lo que es tal cual el Halloween del mundo. Ya lo iremos viendo. Pero tú, Darío, que estuviste checando esto de la libertad de conciencia, un poquito, ¿cómo definirías esas diferencias en el asunto? Sí, bueno, como dice, es que hablando de eso, es una responsabilidad enorme, porque creo que lo habíamos tocado antes y antes de armar lo que es planear hablar de esto, donde uno, pues, al estar ahí, convivir con la gente, te das cuenta que no lo están
no lo están llevando a cabo como dentro de nuestra mente tenemos el concepto Halloween, de que muchos cuando dicen la palabra Halloween, ¿qué es? Ah, muertos, eh, misa negra, por todo eso los satanistas, los loquillos estos que hacen Ujú, sus, ah, sus rituales y todo ello. Todo lo que igual Hollywood nos ha pintado que es Halloween, que asesinos psicópatas, que todo esto. Ah, pero cuando estás ahí en esa, en esa parte, te das cuenta que ellos lo ven como si fuera una fiesta inocente, en el sentido de, eh, pues vas y estás conviviendo con el papá, con el hijo, está conviviendo, están alegres, el papá está ayudando a pintar a su hijo a ese papel, le está dando figura y ves la risa, la convivencia y tú lo puedes decir, tú que tienes ese conocimiento puedes decir, no, es que no están haciendo nada malo, no están sacrificando a nadie, no están levantando a un ídolo y haciendo pleitesía. Pero como ya hemos comentado más adelante, uno cuando ya comienza a estudiar acerca de esto, realmente todo lo que la festividad encierra, no lo que ellos están haciendo, pero lo que la fecha encierra, porque muy diferente es lo que uno hace a lo que se encierra en todo ello, ¿no? Lo que significa o el porqué de la fiesta o el porqué de esa celebración. Y como que, y ya te lo había dicho, ¿no? Como que yo ir y decir, ok, háganlo, yo no me sentiría bien decir, ¿sabes qué? Háganlo. No simplemente, si estás ahí y estás comiendo con ellos, ok, está bien, no te voy a decir, oye, tú estás pecando por hacer eso, o viceversa. ¿Por qué? Porque dice, ah, en el inicio de Corintios 8, el conocimiento envanece, pero el amor edifica. 8.1, Corintios, 1 Corintios 8.1, el conocimiento envanece, pero el amor edifica. Y obviamente entre uno conoce más acerca de lo que es el Día de Muertos, conoce más acerca de lo que es Halloween, ese mismo conocimiento te frena a la ligera decir, ok, vamos a celebrar esto y hacerlo. ujú. Pero si te das cuenta que tu hermano está llevando a cabo cierta actividad no mala, porque vamos a decir, no mala, pero decir, oye, tú estabas ahí con ellos celebrándolo y sabes qué significa esto y todo eso, o sea, eres un mal cristiano. No podemos decir que es un mal cristiano. ¿Por qué? Porque tenemos que también entrar ahí el aspecto del amor. Realmente nada más explicarles, oye, y esto, ¿por qué hacían? O sea, tomar esa perspectiva y como dices, tomar ahora sí, la conciencia, la libertad de conciencia, decir, ok, también yo voy a aportar prudente porque quizá alguien alrededor mío no está de acuerdo con ello y quizá yo pueda afectar a esa persona. Lo que hicieron los hermanos conmigo. Ellos me consultaron, me dijeron, ¿quieres ir? O sea, ¿por qué? Porque ellos sabían que quizá un choque cultural, o sea, yo vengo de México y voy a estar en Estados Unidos y obviamente no voy a yo no voy a ir a exigir que se comporten como yo quiero que se comporten. ¿Por qué? Porque yo estoy yendo como invitado. Yo no puedo decir, oye, sí, ok, voy a ir, pero ¿saben qué? No, que no haya esto, no haya, y solo así yo voy a participar. ¿Por Ujú. qué? Porque yo no puedo ir a imponer. Al contrario, ellos dijeron, oye, pasa esto, pero nosotros no lo llevamos de a cabo por eso, ni por eso, ni por eso, sino simplemente por esto y esto. Y ahora uno lo analiza a la luz de la palabra también, porque como siempre, todo hijo de Dios tiene que analizarlo todo de acuerdo a la palabra. Digo, ok, pues no pasa nada, no están, nadie está vestido de esta manera así, no está pasando esto, no está pasando lo otro, pues vamos a ver cómo está. Igual sirve de experiencia para ver, y si simplemente siento que no estoy bien, con lo mismo puedo decir, no, quizá me voy a sentar por allá y sin ningún problema. O sea, creo que todo va de acuerdo a la madurez. Y madurez no implica libertinaje, porque Corintios también dice algo muy importante, que no tomes esta la libertad en Cristo. Dice, mirad que esta libertad vuestra no venga a ser tropezadero para los débiles. Ujú. Creo que es muy de cuidado lo que tenemos que hacer, tanto si participamos o si no participamos, si juzgamos o no juzgamos. Sí, efectivamente. Y de hecho también, a ver, por ejemplo, hay gente que pues realmente en este tema pues no tiene quizás una convicción así de que tan fuerte. En mi caso, yo
Yo sí tengo una convicción bastante fuerte en estos días. Yo, por ejemplo, si me hubieran invitado a eso, pues yo hubiera dicho que no, pero por el tema de la convicción, al final las convicciones son estándares que también nosotros hemos puesto sobre nuestra vida según lo que nosotros creemos Ujú. que la escritura nos dice de lo que agrada a Dios y pues decidimos incluso tomar unas medidas que son más estrictas. O sea, yo sé de gente que, pues, por ejemplo, el pan de muerto no lo consume, cristianos que no consumen el pan de muerto por el simple hecho de que sea por estas fechas. Y yo en mi caso, pues, no tengo esa convicción, pero si yo estoy con unos hermanos que la tienen y yo en mi libertad de conciencia, yo puedo comer el pan de muerto, digo, ¿sabes qué? Con estos hermanos yo no lo voy a consumir. ¿Cuál es la necesidad de causar realmente un conflicto en esto? Y eso yo creo que es la belleza de la libertad en Cristo, del amor entre cristianos y también de saber respetar las convicciones de los demás. Y al final de cuentas es eso, no va a arruinar la convivencia que yo deje de comer un pan de muerto. Entonces, si yo voy a estar con mi hermano que no le gusta el tema del pan de muerto, órale, muy bien, yo no lo consumo y listo. Y así de simple. Y de hecho, a ver, o sea, yo o sea, el pan de muerto, pues, que se vende en el resto de la república es diferente al pan de muerto en Oaxaca. Yo, por ejemplo, en Oaxaca, Ujú. probablemente ahí sí no consumiría pan de muerto porque ahí sí lo hacen con una visión más de corte ritualístico, Mm. por llamarlo de una manera, no que estén así consagrando todo, pero sí lo hacen con su visión ritual del Día de Muertos y son incluso más adornados y toda la cosa. Ahí yo probablemente no consumiría, pero pues ya el resto del país que es súper comercial y de que se empieza a vender hasta desde septiembre y si no es que antes, Sí. pues es un tema de que se vuelve un postre más, por así decirlo. Y digo, a ver, por ejemplo, y quizás sí el origen del pan de muertos, pues tengo unas cosas raras, pero pues al final también muchísimas cosas de la gastronomía tienen un origen extraño. Algunas, por ejemplo, el pozole, que antes era con carne humana, pues hoy en día no, y hoy en día consumimos todos pozole tranquilamente. Entonces, pues al final entra en el tema de la convicción. Pero ¿por qué no es comparable tal cual con el día o sea, el consumir el pan de muerto con el Día de Muertos per se? Bueno, porque pues al final los significados son distintos. O sea, uno de plano es una cuestión de comida y lo otro literalmente es todo un ritual. Pero de todas formas, yo la verdad, el que tenga la convicción de no comer pan de muerto, yo lo respeto muchísimo y si yo salgo con él, no voy a consumir y ni siquiera voy a sacar el tema, ni siquiera voy a hablar de eso, pues ¿para qué, no? Claro, no, y es que, como dice también, o sea, es que a mí me encanta mucho, y todos estos días, precisamente estaba leyendo Corintios, o- y el capítulo 8 porque te habla así como que, qué manera cómo tú como cristiano puedes comportarte, ¿no? O cómo tomar las cosas. También yo soy respetuoso cada uno de qué es lo que ahorita están, ellos mismos se restringen, y ok, está muy bien, o sea, eso está muy bien, o sea, aquí no es para señalar, oye, ¿por qué no? Si mira, no, está muy bien, esa es tu convicción, te la respeto, y no te voy a imponer nada, pero pues igual también dice la palabra, si bien la vianda no nos hace más aceptos ante Dios, porque no es ni lo que comemos, seremos más, ni porque no comamos, seremos menos. Ya ves que muchas personas ponen énfasis a que en ciertos días no tienes que comer ciertas cosas porque tienes que respetar el día santo. Sí. Oye, no, o sea, no es la comida, no es lo que bebes, no es lo que comes, pero igual es eso, uno entra, por ejemplo, a mí me encanta, y lo voy a decir, a mí me encanta para estas fechas lo que se conoce, muchos les va a sonar chistoso el nombre, quizás tú sí lo conozcas, Edgar, porque estás en el sur de México, y se da mucho para esos rumbos, la comida del piripollo. Qué rico. A mí me encanta, a mí me encanta. De hecho, no es algo que como solamente se haga en estas fechas. Sí, esta es la comida habitual para estos días, pero uno lo puede preparar diario. O sea, el día que tú quieras lo puedes preparar porque pues los ingredientes lo tienes a la mano. Ujú. Pero para estas fechas se da un énfasis. Y eh, muchos no evitan comer ese alimento el día de hoy. ¿Por qué? Por todo lo que rodea, porque pues como es la comida, vamos a decir, oficial para esta fecha, mejor ni lo comas. Y yo recuerdo que yo tenía una tía, y aquí va un testimonio,
una tía que, pues ella respeta a mi familia, los que no saben, y pues ya los que ya saben, pues mi papá es pastor, pues todos nosotros somos cristianos dentro de mi familia cercana, pero esta tía no es cristiana. De hecho, esta tía es de otra religión, me voy a decir, era católica, y ella falleció, ya tiene 2 años, precisamente para esta fecha también. Este, eh, y ella acostumbraba a, como ella sabía que muchos dentro de la iglesia, pues pues nosotros evitamos comer eso por lo mismo que dice la palabra, ¿no? Muchos apenas eran recién convertidos y pues no entendían mucho acerca de esto. Y pues para estas fechas en mi casa pues evitaba en estas comidas, más que nada por si llegaba alguna visita de un hermano, que platicar con mi papá, con mi mamá, y pues nos ven ahí comiendo, pues para que no se sintieran mal, mejor evitábamos para estas fechas esto, ¿no? Ujú. Pasa que mi tía a mí me llamaba y me decía, oye, yo sé que a ti te gusta comer esto, pues tú no puedes comer ahorita en tu casa por todo lo que conlleva según, pero si quieres puedes venir aquí a mi casa, acá tengo uno para ti, y ya me dice, no creas que lo tengo puesto en mi altar, porque yo sé que tú no puedes comer si está esto así, no, al contrario, yo te lo preparé a ti, uno para ti solito, si quieres, así, sin nada. Como que, no, pues muchas gracias, tía, gracias por ese detalle, ¿no? Y sí, iba con ella y con mis primos, pues ahí convivía con ellos. Y yo tenía mi pipollo, con mis hermanitos comíamos nuestra parte de pipollo. Pero ¿a qué me refiero a esto? De que en mi casa lo evitábamos por eso, para cuidar la conciencia del hermano que si llegaba uno, un recién convertido, pues no se sintiera mal o viera de que, oye, pues están haciendo esto, ¿cómo es posible? No, se les explicaba también las cosas poco a poco y si ellos estaban, está bien, si no, igual se les respetaba como todo. Creo que el cristiano y es lo muy bonito del cristianismo, que el cristiano no obliga a su hermano a seguirlo o a imitarlo, sino lo que nosotros como hijos de Dios estamos obligados es a seguir lo que la palabra nos dice, no lo que el hermano nos diga. Porque algo que el cristiano tiene es que el cristiano no impone su creencia a alguien más. El cristiano simplemente dice la palabra persuade, explica, comenta, y ya de acuerdo a la conciencia de uno es como la otra persona va a actuar. Sí, claro. Y de hecho, todo lo que comentas se puede resumir en Romanos 20 al 23. Romanos 14, el 20 al 23, que dice, no destruyas la obra de Dios por causa de la comida. Todas las cosas a la verdad son limpias, pero es malo que el hombre haga tropezar a otros con lo que come. Bueno es no comer carne, ni beber vino, ni nada que tu hermano tropiece o se ofenda o se debilite. ¿Tienes tu Mm, fe? Tenla para contigo delante de Dios. Bienaventurado el que no se condena a sí mismo en lo que aprueba, pero el que duda sobre lo que come es condenado, porque no lo hace con fe, y todo lo que no proviene de fe es pecado. Entonces, básicamente habla de justamente eso, de no ser de tropiezo, de que tus convicciones las tienes que respetar, y si realmente, a ver, te estás dudando de eso, pues mejor no lo hagas porque pues te vas a encontrar con pecado. Y yo creo que eso es lo importante porque ahí como menciona incluso el vino, de que no tomes el vino enfrente de otros, pues obviamente hay gente que ha tenido problemas densos con, por ejemplo, con el alcoholismo y pues tal cual la Biblia lo que condena es emborracharse. mm, No condena que tomes una copa de vino, pero si tú estás con un hermano que ha tenido problemas de eso, pues lo mejor sería no destruir la obra de Dios que lo ha sacado del alcoholismo, tú siendo, en tu libertad cristiana, pues tomando eso, pues no, mejor sabes que utiliza tu libertad para no tomarlo en ese momento y no ser de tropiezo. Y justamente eso es algo que pasa mucho con el Halloween. Hay gente que ha estado en cosas densas de la brujería, en cosas densas del ocultismo, el espiritismo y también del Día de Muertos. ¿Y cuál es el testimonio de todas esas personas que se han convertido al Señor Jesucristo saliendo de esas obras de las tinieblas? Que lo que dicen es, si la gente realmente supiera lo que significa este día para nosotros en las tinieblas, no lo celebrarían. mm. Y yo creo que a veces es eso, que nosotros a veces ignoramos un poco esos detalles. Y pues digo, yo sí soy un poco más en contra del Halloween, pero yo ya he aprendido a no agarrar y estar
sacando del reino a hermanos en Cristo por este tipo de diferencias cuando ellos quizás en su libertad o incluso en ignorancia pueden eh, participar en algunas cosas que si bien no son del Halloween del mundo, pero sí son cosas que se hacen en esta fecha y bueno, ahí ya entra la libertad de cada quien, pero vamos a entrar, pues como ambos creo que somos un poquillo más conservadores en esto, vamos a Ujú. entrar qué es lo que dice la Biblia y a mí me gusta muchísimo Gálatas 15, del 19 al 21, que dice, y manifiestas son las obras de la carne que son, y ojo, todo lo que voy a mencionar, digan, o sea, piensen en su cabecita, todos los que están escuchando esto, piensen cuáles no se hacen en estos días, porque entre los satanistas y entre las personas que no son satanistas y nada más van de fiesta, etcétera, creo que muchas de estas acciones se cometen el día, estos días de Halloween y Día de Muertos. Ahí dice, y manifiestas son las obras de la carne que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Entonces, podemos ver varios elementos de cosas que se practican estas fechas. Por cierto, lascivia es sensualidad. Entonces, díganme cuál disfraz hoy en día de las muchachas no es sensual. Es una realidad. Estamos siendo bombardeados por eso y yo creo que en parte por eso nos empezamos a apartar del mundo. Yo, por ejemplo, yo no, esto lo digo a título personal, yo no permitiría que mis hijos se disfracen aunque sea de cosas inocentes en ese día porque yo considero que en cierta forma cuando crezcan me va a ser más difícil decirles, oye, no, no vas a ir a esta fiesta de disfraces donde ya sé que se van a emborrachar y van a hacer un chorro de cosas porque van a decir, ay, pero siempre me dejaste disfrazarme estos días y salir. O sea, sería lo que se me complicaría mucho Claro, claro. decirles, ¿no? Entonces, por pura precaución, yo en este caso tomaría la decisión de no hacerlo. Si alguien cree que lo puede manejar mejor, pues adelante, pero yo solamente estoy poniendo las cosas sobre la mesa. Por ejemplo, primero los Corintios 10:21, que dice, no podéis beber la copa del Señor y la copa de los demonios, no podéis participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. Luego también Efesios 5:11 al 13 dice, y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas porque es vergonzoso, porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto, mas todas las cosas cuando son puestas en evidencia por la luz son hechas manifiestas, porque la luz es lo que manifiesta todo. Aquí quiero ser muy claro, el cristiano tiene que reprender con amor siempre, o sea, no es nada más estar regañando y sacando gente del reino, no, 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 es una reprensión con amor, es una invitación también. Estoy hablando cuando dice no participéis en obras infructuosas de las tinieblas, o sea, ya estamos hablando de meterse más denso en el Halloween, más mundano, por así decirlo, en el Día de Muertos más mundano, por así decirlo. Pero a ver, o sea, no, si tú tienes una diferencia con un hermano que hace su festival de otoño de los hermanos americanos, pues no tiene nada de malo ir y considerar y decirle, oye, ¿sabes qué, hermano? Mira, yo por lo que encuentro en la Biblia encuentro esto, esto, esto. Y si tú lo haces en secreto, pues quizás te has ganado a tu hermano, ¿no? Entonces, todo con calma, con amor, creo que las cosas se pueden resolver. Ujú. Y aquí hay un tema que yo encuentro en Isaías 5:20 y esto me llama la atención porque es algo que hace mucho el mundo. Dice, hay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo, que Mm. hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Estas fechas te las van a vender como si fuera algo bonito. Por ejemplo, ya vimos que hubo esfuerzos de una religión por, entre comillas, cristianizar esto y te van a decir que es bueno y que es cristiano celebrarlo cuando no lo es. No lo es ni de cerca. El Día de Muertos, por ejemplo. No es nada cristiano eso. Pues la verdad, o sea, no hay que empezar a llamar a lo bueno, o sea, no hay que empezar a llamar malo a lo bueno. Y luego, si se van a burlar de ti, que porque no celebras estos días, también a lo bueno le están diciendo malo. O sea, este mundo trae cosas muy, muy torcidas y se van a burlar del que haga las cosas bien. Mm. Y a veces creo evitar estos días, ser diferentes, puede llegar a ser de testimonio. Ya ahorita que tú diste un testimonio, me va a permitir dar igual en mi caso.
A mí me tocó pelearme, entre comillas, pelearme con la escuela básicamente, porque en la clase de artes me querían mandar a hacer un altar de muertos. Yo, Sí. en lugar de decir no quiero porque no quiero o no quiero porque mi religión me diga que no, yo dije, mire, maestra, la verdad es que esto va en contra de Dios, esto no, la verdad, en lo que yo encuentro en la Biblia, esto no agrada a Dios porque es un altar de muertos y yo no hago estas cosas. Y yo, maestra, para no entrar en ningún problema con usted, me ofrezco yo a hacerle otro proyecto, el proyecto que usted quiera. Si va a ser más difícil, si me lo va a tomar incluso como menos calificación, hágalo. Pero yo en este caso no podría participar porque sí sería estar en contra de lo que creo. Y pues fíjate que yo fui en una actitud propositiva y la maestra me dijo que no. Me dijo que me iba a reprobar si no lo hacía. Entonces, pues yo fui con la directora. Eh, Dato curioso, pues resulta que mi maestra de artes era hija de la directora, entonces pues iba a estar muy complicado, ¿no? Claro. Y hablo con la directora, yo me llevaba muy bien con ella y me sigo llevando muy bien con ella, le tengo muchísima estima, lo mismo que a mi maestra, que era su hija, le tengo mucha estima, simplemente es una diferencia de aquel día. Claro. Y, y no, realmente no me dijo que estaba yo exagerando, etcétera, etcétera, etcétera. Lo que nos dicen los cristianos, usualmente, Sí, sí, sí. que somos muy religiosos o cosas así. Entonces, ya de plano, yo llegué con mis papás y les digo, miren, tengo este problema. Yo, la verdad, o sea, miren, a mí no me interesa si me reprueban, yo no quiero ofender a Dios. Y ¿sabes qué hicieron mis papás? Me apoyaron, hicieron mi papá y yo nos pusimos a hacer una carta más bien, explicando, a ver, el Día de Muertos qué realmente es, porque el argumento era, es que es una festividad mexicana y la tenemos que hacer, es parte de la cultura. Entonces hicimos de que, a ver, en el Día de Muertos se hacía todo esto, todos sacrificios, y entonces se la presentamos a la maestra de que, a ver, escoja un niño para sacrificar para seguir nuestra cultura mexicana. O sea, estamos de acuerdo que hemos doblado la cultura en muchas cosas, pues porque en este caso no se permite hacer otro trabajo. Y ya, al final de cuentas, pues por la carta que está bien explicada, el respaldo de mis padres y todo, pues sí se me permitió. Pero yo lo digo, o sea, de verdad, si hubiera tenido que sacrificar mi calificación por eso, sin ningún problema. Sin ningún problema lo hubiera hecho. Y luego ya, por ejemplo, yo en la universidad, pues cometí una serie de errores y fui creo que unas dos, tres fiestas de Halloween, de disfraces. Híjole, no saben lo que me arrepentí de haber hecho eso, de haber roto mis convicciones, de todo este tipo de cosas. Y yo sinceramente, a los que me estén escuchando, les quiero decir de viva voz, o sea, no hay más satisfacción que negarse a hacer lo malo, aunque las consecuencias en sí parezcan malas, que te vayan a reprobar, que no consigas puntos extra para la clase, no importa, te sientes mejor que yendo a estas cosas, porque de verdad lo digo, yo me sentí muy mal cuando lo hice y yo sé que le fallé a Dios y yo me tuve que disculpar con Dios, que Él es bueno, justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Entonces, realmente es mejor, eh, no sirve de nada ganarse al mundo y perder el alma, en el sentido de que es mejor estar bien con el Señor que con el mundo y nada va a dar más satisfacción que eso. Esto es más que nada una invitación para los que nos escuchan a siempre tratar de agradar al Señor. Amén. Amén. No, sí, igual me pasó una anécdota así chiquitita, pero para estas fechas, simplemente a nosotros, yo no iba a la escuela para esas fechas. Y igual los maestros ya sabían el porqué. Pero no, sí, yo creo que como cristianos sabemos muy bien lo que la Biblia nos marca, ¿no? Lo que la Biblia nos dice acerca de estas fechas. Y si es posible mantenernos al margen, qué mejor, qué mejor. Sobre todo, tanto para guardar nuestro testimonio y también para ayudar a nuestros hermanos que, como dice, son bebés espirituales, son niños todavía. Y bebés no me refiero a de modo despectivo, no, sino están dando sus primeros pasos. Y nosotros como hermanos ya maduros podemos ayudarles en ese aspecto. Yo creo que es algo digno de, de llevar a cabo. Amén. Y justamente ahorita ya esto es casi estamos cerca del final. Nosotros los cristianos hemos sido llamados a ser diferentes. Voy a leer unos cuantos pasajes que creo que nos invitan
a vivir una vida diferente. En Romanos 12:2 dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Efesios 5:8 dice, porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor, andad como hijos de luz. Luego en 2 los Corintios 6 del 14 al 18 se lo voy a leer unas partes que es donde habla del yugo desigual. También sigue hablando y hace unas preguntas interesantes que dice, ¿y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente. Como nos dijo, habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Por lo cual, salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré y seré para vosotros por Padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Estas son cosas que nos animan a ser diferentes, estas son cosas que para las cuales los cristianos hemos sido llamados y muchas veces esto que si Darío ya sabían todos en su escuela que no iba esos días, que si conmigo pues ya sabían que yo me iba a negar rotundamente a participar en el Día de Muertos o en estos temas de disfraces, creo que funciona más como testimonio y muchas veces hasta la gente te pregunta, oye, ¿por qué tú no haces eso? Y eso es una gran oportunidad para compartirles del Señor. Yo creo que es incluso una mejor oportunidad que tratando de tomar algunas de esas cosas y mezclarse un poco y no ser como extraños, sino a Sí. veces eso de parecer extraños para el mundo y rechazar muchísimas cosas que el mundo hace, hace que la gente te pregunte por qué eres diferente, por qué haces esto, por qué crees que tu Dios vale la pena como para dejarte de divertir aquí o para sacrificar una calificación, para evitar estas cosas. Y puedes compartirle del Evangelio. Yo creo que eso es para lo que estamos nosotros llamados. Si somos diferentes, nuestro testimonio hablará por nosotros mismos y la gente quedará más intrigada y más cerca del Evangelio. Y pues en este mismo tenor, pues Darío, te escucho en lo que puedas tú aconsejar o invitar a las personas para hacer ya en nuestras últimas partes del podcast. Sí, no, claro, pues definitivamente nosotros estamos llamados a dar testimonio de todo lo que hagamos, ¿no? Y como siempre, este versículo de Hebreos a mí siempre me hace eco a mi cabeza de que el cristiano tiene una enorme nube de testigos alrededor y cada uno de esas personas a nuestro alrededor o nos van a juzgar o también nos van a decir que estamos haciendo las cosas bien, pero todo depende de nosotros cómo estamos caminando y sobre todo seguir a lo que Dios nos ha mandado a hacer. Mi consejo es siempre seamos diferentes a los del mundo, siempre seamos diferentes a lo que la gran mayoría quiere hacer. El cristiano siempre está mandado a hacer contracultura, o sea, el cristiano siempre va a estar en contra de la cultura, Amén. aún te llamen, y quiero ser muy claro, y perdón que muchos se enojen cuando escuchan esto, pero aún cuando alguien te diga, es que nuestra cultura, estamos en Occidente y nuestra cultura está cristianizada. Mentira, no estamos en una cultura cristianizada. Eso tenemos que quitarlo de nuestra mente. O sea, nuestro patrón a seguir es la Biblia. Y si aún veamos que supuestamente esta cultura cristianizada está haciendo cosas que la Biblia me está diciendo, hey, no sacrifiques nada a los ídolos, no te sientes en la mesa de los demonios, porque la palabra dice también en Corintios que todo lo sacrificado a los ídolos es a demonios que se sacrifica. Y así se lo dice la palabra. Muchos dicen por ahí que por defender doctrinas, este, hay que decir la verdad aunque no les guste, pues esta también es una verdad y no es lo que dice Darío, no es lo que dice Edgar, no es lo que dice un pastor, no, eso es lo que dice la palabra. Detrás de un ídolo hay un demonio. Lo puedes buscar en Corintios. Y si es posible evitar todo eso, así evitémoslo para hacer testimonio a los que vienen detrás nuestro. Verdaderamente compartir la palabra, verdaderamente vivir lo que la palabra nos manda a hacer. Somos llamados, somos peregrinos y extranjeros de este mundo. No tenemos que vivir de acuerdo al mundo, sino al contrario, vivir de acuerdo a cómo la palabra nos manda a hacer. Exactamente. Con todo eso que mencionas es muy bueno y todo este podcast se ha hecho por una cosa, para
enseñarle a la gente las distintas posturas, lo que engloba cada día, y para recordar una cosa, eh, que nosotros tenemos una batalla súper importante en el momento que nos volvemos cristianos, que está en Efesios 6:12, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Y no quiero dejar de mencionar que en estas épocas, como bien había comentado Darío, pasan cosas que, híjole, son difíciles de digerir, como los secuestros de los niños, desapariciones, incluso asesinatos y cosas muy feas. Y dicho por ex satanistas, sí se utilizan para ritual muchas de estas cosas. Entonces, no olvidemos que en esta época, pues también todo eso está activo, es algo que tenemos que tener consciente, pero también por otro lado, nos enfrentamos contra una cultura que no agrada a Dios y por eso tenemos que ser diferentes. Nuestra batalla realmente es espiritual en este sentido. Nosotros tenemos que brillar porque nos han dado un espíritu nuevo, que es el Espíritu de Dios. Y esto es una exhortación para ustedes los cristianos, que seamos diferentes. ¿Y por qué hemos dado todas estas informaciones, posturas y todo eso? Oseas 4:6 dice, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio, y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Nosotros los cristianos, todos nosotros, tenemos el sacerdocio, el deber del sacerdocio. Todos los cristianos hay un sacerdote. Todos Mm, nosotros hemos amén. sido conferidos con eso, con esa responsabilidad. Y les brindamos este conocimiento para que de alguna manera puedan evaluar bíblicamente las cosas y ustedes tomen las mejores decisiones. Porque así como advierte, el pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento, no dejemos nosotros de escudriñar la Biblia, de analizar todo con la Biblia. ¿Por qué? Porque quizás si nosotros nos relajamos hoy, con nuestros hijos sea todavía más relajado. Y ahí dice, también yo me olvidaré de tus hijos. No es el sentido de que Dios los vaya a desechar si ellos buscan a Dios. No, no, no. Es en el sentido de que, a ver, no va a estar tan presente Dios en nuestros hijos. Por eso la Biblia dice, instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Entonces, estamos llamados a eso, eh, a ser diferentes, a ser un buen ejemplo, a cuando tengamos hijos, ser los mejores padres que puedan existir, porque vamos a tener algo que no falla, que es la Biblia. Entonces, pues, esto es básicamente toda la invitación. Y los que no son cristianos, yo les invito realmente a cuestionar estas cosas, a acercarse a Dios, y ahí van a encontrar realmente una respuesta en todo este tema de los muertos. Ahí la Biblia dice que todo aquel que en él cree no se va a perder, sino que va a tener vida eterna. También muchas veces la Biblia dice que el que oye su palabra y cree el que él envió, no vendrá a condenación, mas ha pasado ¿de qué? De muerte a vida. Nosotros solamente tenemos dos estados, que es cuando nosotros fallecemos aquí en la tierra, nos vamos a la muerte eterna, que es el infierno, o nos vamos a la vida eterna, que es el cielo. Entonces, los invito realmente a ponerse a cuentas con Dios, a arrepentirse de nuestros pecados es lo primero, y luego simplemente pedirle que sea el Señor de nuestra vida y creerle de todo corazón. Y créanme que es la mejor decisión de su vida. Por eso siempre al final de cada uno de estos capítulos insiste en ello, porque lo que realmente nos ayuda a soportar aquí en la tierra es el Espíritu Santo del Señor. Es lo que realmente nos da la fuerza. Amén. Y al final de cuentas, pues también esto es un tema de que a mí no me importa venerar realmente a los muertos, a los difuntos. A mí me importa adorar a Dios, y solamente mediante su Santo Espíritu es que se puede hacer. Sin fe es imposible agradar a Dios, dice la Biblia. Entonces, o sea, realmente como enseña la Biblia, que si nosotros le creemos, pues seremos salvos. Dice, por gracia sois salvos por medio de qué? De la fe. Las obras no Amén. funcionan para eso. Eh, entonces, busquen a Dios, créanle, crean en su palabra. Y si tienen alguna duda, pues siempre estoy abierto para todo eso. Y
pues bueno, al final de cuentas de eso se trata, de que nosotros estemos conscientes de que hay un Dios que es mayor, que va a vencer todas estas cosas cuando Él venga y que nosotros vivimos para Él y por Él. El vivir es Cristo, el morir es ganancia para los que iremos allá con Él, que hemos sido salvos por Él. Entonces, anímense, sigan adelante y que Dios les bendiga. Este es el final de un episodio de Outsiders Bajo la Lupa. Si te gustó el contenido, suscríbete, no te vas a arrepentir. Nos vemos en el próximo episodio. Yo soy Edgar Sala y te deseo que Dios te bendiga.